Sí, sí. Bueno, buenas tardes ya y disculpar el retraso porque se ha ido acumulando tiempo para la siguiente sesión, la sesión de esta tarde, de las 12. La sesión que tenemos programada para las 12, bueno, ya 12:30, vamos a intentar hacer un poco más extendido, menos protocolario y vamos a intentar que sea lo más ameno y divertido, sobre todo divertido, a ver si podemos intervenir todos. La sesión, quizás en esta, porque el corto tiempo que tenemos, pues quiero dedicar casi todo el tiempo para la sesión grande, es decir, la parte grande. Mi idea es que las charlas sean en 3 escenas en las que podamos, voy a hacer una introducción de nuestros ponentes, me gustaría hacerles unas cuantas preguntas antes de que hagan la exposición principal, más bien relativas a aspectos personales, cómo provienen o cómo han llegado al puesto que ocupan en el trabajo, que ya lo adelanto. Y cualquier otro tipo de pregunta que pueda surgir cuando vaya leyendo el currículum. Pero como vamos un poquito mal de tiempo, entonces lo que vamos a hacer directamente al grano, que es lo que interesa, que es la charla de ellos. Y luego en la tercera escena o me gustaría que vosotros también pudierais participar. ¿Vale? Que pudierais participar, pues bueno, exponiendo algún caso particular vuestro, alguna experiencia, dar una opinión o simplemente una pregunta, un formato tradicional. Entonces, el formato de las sesiones que vamos a tener en estos 2 días y medio de curso de verano. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a nuestros primeros ponentes, no protocolarios, digamos que lo anterior fue un acto inaugural. Es el primer ponente porque es una charla compartida, nos van a contar experiencias de los proyectos Endesa, ya veréis qué bonito lo que están desarrollando, los proyectos de Endesa en la ciudad de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Y los ponentes son don Jaime Briale Guerrero, que voy a leer un poquito el currículum de Jaime, es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas. Su carrera profesional comienza en Santana Motor, en Jaén. Desde 1993 es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Málaga, donde ha desempeñado distintas funciones en inspección y control de instalaciones. También ha sido director de la Agencia Municipal de Energía de Málaga. En la actualidad es el jefe de Servicio de Innovación, Energía y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga. Es autor de varias publicaciones en congresos y en revistas. También ha sido profesor del módulo de Innovación, Medio Ambiente y Gestión Sostenible de Recursos, del curso de Planificación Urbanística, Sostenibilidad e Inteligencia Urbana del Instituto Nacional de Administración Pública. He tenido que recortar un poco. Francisco Javier Leiva Rojo es ingeniero industrial desde 2010 por la Universidad de Málaga y máster en Sistemas de Energía Eléctrica desde 2013 por la Universidad de Sevilla, con premio al mejor proyecto fin de máster de la cátedra de Endesa Red. Desde 2014 cursa estudios de doctorado interuniversitario en sistemas de energía eléctrica por las universidades de Málaga, Sevilla, País Vasco y Politécnica de Cataluña. Se incorporó en Endesa en 2010, donde trabaja como experto en dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de proyectos relacionados principalmente con Smart Cities y Smart Grids, y en colaboración con consorcios formados por empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones, etc. Bueno, este es el currículum de nuestros 2 primeros ponentes, a los que, bueno, les quería, ya le he adelantado la pregunta y es la única que le voy a hacer y ya pasamos a la presentación, que es lo que interesa, que es cómo llegáis digamos, a vuestro puesto laboral actual, ¿no? Yo llego en una fase de transición que hay en el Ayuntamiento de Málaga, donde se me encomienda por un compromiso político, además había sido un compromiso político por unanimidad del Ayuntamiento de Málaga, allá por los primeros años de la década pasada, 2003 aproximadamente, de montar una agencia municipal de la energía en el Ayuntamiento de Málaga, principalmente vinculada a todo lo que tenga que ver con el ahorro, la eficiencia energética y los compromisos que han ido adquiriendo por muchísimas ciudades a nivel europeo con respecto a la reducción de emisiones de CO2 y el ahorro energético y la implantación de renovables en tus ámbitos de actuación. Si bien es cierto que lo que inicialmente iba a ser un trabajo muy relacionado con lo que eran las interioridades del ayuntamiento, bueno, pues al final se ha ido expandiendo y el ayuntamiento también por esa época empezó a incidir en una parte de su estrategia de ciudad, es decir, la estrategia de la ciudad de Málaga, que me parece que el primer plan estratégico es de allá por los años 90, y en las últimas reformulaciones hablaba de potenciar la ciudad de Málaga como ciudad del conocimiento, con todo lo que eso conlleva,
desde el punto de vista de la propia gestión municipal, como desde el punto de vista de favorecer la ciudad y que los ciudadanos de allí, los estudiantes, las empresas, bueno, que vayan aplicando tecnologías de información y comunicación, incidir un poco ya en lo que ha comentado el concejal antes de atraer y retener talento y todo este tipo de cosas, ¿no? La agencia también por decisión política, la última corporación, se decide eliminar, pero eliminando la agencia, las competencias de la agencia se absorben por el área de innovación y nuevas tecnologías, con lo cual, bueno, pues ahora en el mismo paquete está la innovación, la energía y las nuevas tecnologías, que yo entiendo que es una especie de un 2x1, porque al final es el mismo, pero llevando un poquito más. Y la verdad que, bueno, satisfecho porque desde prácticamente los últimos 14 años, estando como funcionario municipal, la verdad que me he dedicado a un trabajo que yo entiendo que es muy bonito, muy interesante, muy creativo y bueno, y que te implica directamente con la gestión de la ciudad y con la gente. Ese es un poquito el resumen. El micrófono se está acoplando y no sé si está Francisco, no sé si es problema técnico o es que está... Vale. En tu caso, Javier, terminas en 2010 y te incorporas directamente en Endesa. ¿Cómo fue eso? A raíz del proyecto fin de máster, el premio que te dieron, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, mi proyecto de fin de carrera, lo comentaba antes con un compañero de movilidad del Ayuntamiento de Almería, era de movilidad sostenible. Mi proyecto estaba más orientado al tráfico que otra cosa. Pero en la asignatura optativa de la carrera me había intensificado bastante en temas de energía eléctrica, redes eléctricas, centrales y demás. A través de la Fundación de la Universidad de Málaga, de la unidad de Universidad Empresa, salió una beca en Endesa, hice la entrevista, era para un departamento, digamos, normal, convencional. Y ahí me conocieron y me dijeron, bueno, quizá tu perfil sea mejor para un proyecto de innovación que estamos preparando. Y ese era el proyecto Smart City Málaga, que es con el que vamos a empezar a comentar. La beca era de 1 año, el proyecto no había terminado cuando terminaba mi beca. Eso dio pie a que pudiera continuar con diferentes contratos y demás de externos. Y luego, precisamente, esta historia que vamos a contar de proyectos en Málaga ha ido consolidando el que hagamos innovación en Endesa desde Málaga, y que al final permitiera que yo pasara a formar parte de la plantilla. Primero en la Dirección General de Innovación, más centrado en vehículo eléctrico, y actualmente he vuelto otra vez a ese inicio de Smart Grids, de redes inteligentes y de temas de distribución. No es tan apasionante como la historia de Jaime, pero... Ya te llegará. Tiene como 30 años menos que yo, con lo cual tiene tiempo para que sea apasionante al máximo. Está clarísimo. Quizás de la exposición que vamos a ver ahora, y vamos a pasar ya, no sé si de los asistentes que estáis aquí hay un término que habláis de Living Labs. No sé yo si podéis dar una definición rápida para poder ponernos en contexto, ¿no? Bien, el concejal lo ha comentado antes. A nivel de ciudad nosotros entendemos que la ciudad... Vamos a ver, el concepto de Smart City es un concepto que se ha venido barajando desde hace tiempo. Se ha tratado de modelizar. De hecho, y lo comentará Enrique Martínez Marín cuando le toque, realmente quien tiene modelo es España. Yo que sepa, no hay nadie más que tenga hoy modelo normalizado de lo que se entiende por una Smart City, si bien es cierto desde el concepto que tiene su ministerio. Es decir, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con agenda digital, con tecnología, con TIC. Pero es un esfuerzo muy potente y además conseguido por una serie de actores globales. Es decir, aquí han intervenido administraciones general del Estado, ha intervenido la administración local, la administración autonómica, las empresas, las universidades. Es decir, el concepto Smart City, de alguna manera, ha calado fuerte en lo que es nuestra sociedad y además entendemos, y lo podremos explicar a lo largo de esta exposición, que evidentemente, con independencia de que al final lo que se trata es de mejorar la forma de vida en las ciudades, sí se está viendo como un nicho de negocio global para lo que puede ser España. Es decir, España como... la Smart City, exportar ese concepto, el trabajarlo fuera de aquí, el trabajarlo fuera de tu propio ámbito local, eso puede llegar muy lejos. Entonces, dentro de ese concepto de Smart City, parece lógico que al final los grandes implementadores son las administraciones públicas, porque son los que gestionan ciudades, la administración local tiene un papel brutal, pero al final el servicio especializado, si eres una administración con mucho tamaño, pues lo puedes generar desde dentro, es decir, si tienes analistas, si tienes programadores, si tienes ingenieros industriales que sepan de electricidad, pues tú puedes desarrollar tus propias soluciones. Pero lo normal es que muchas de las soluciones te tengan que venir del mercado. Y el mercado realmente tampoco conoce lo que es una ciudad. O sea, el mercado conoce la parte sectorial de su negocio. Es
decir, estos señores, que son los de Endesa, van conociendo cada vez más las ciudades, pero al principio, bueno, saben de electricidad, no saben de globalidades. El señor que venga de una empresa constructora, que se dedica ahora a prestar servicios, pues a lo mejor sabe mucho de tratamiento de residuos. Con lo cual, al final se produce una interacción donde aparece una ciudad con unas necesidades y un entorno empresarial, un entorno de empresas, un entorno económico donde se pueden prestar determinados servicios que desconoces y que al final están marcando un poco la ciudad que necesita a la empresa, y la empresa tiene que desarrollar no lo que quiere, porque no sabe realmente de qué negocio está hablando, sino lo que la ciudad vaya demandando. Y evidentemente al ser la ciudad el escenario de aquello que se va a ir implementando, que se va a ir probando, pues tiene sentido que la ciudad se ofrezca como un espacio físico donde puedas probar aquello que estás diseñando. Tan simple como eso. Eso que parece simple no es tan simple. Es decir, es muy difícil a priori que yo tenga un producto que en función del TRL donde esté en determinada situación, decir, oye, voy a colgar aquí una bombilla que voy a probar, o voy a probar un nuevo elemento de comunicación o una nueva antena en mitad de la Castellana de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces tiene su lógica, tengo que probar las cosas en un entorno real, que además varían muchísimas condiciones, el clima, la contaminación, mil historias. Bueno, pues una de esas líneas en las que hemos estado trabajando nosotros es que configurar realmente una fórmula para que efectivamente se pueda testar producto o testar prototipo en la propia ciudad. Y se ha definido pues una amplia franja en todo lo que es la zona costera de Málaga, donde en función del espacio y del producto que quieras probar, testar o desarrollar, bueno, pues tienes ese espacio dedicado para eso, con una autorización muy simple, y además luego un soporte en el Urban Lab, que físicamente Diego también conoce muy bien dónde está, en la zona de Tabacalera, donde ya no solo tengo el elemento que probar, sino que luego tengo el instrumento para poder controlar aquello que está sucediendo. Es decir, se trata no de abrir solo a Endesa o a Telefónica o grandes empresas esa posibilidad de probar cosas, sino, oye, puede ser una pequeña spin-off, una startup o incluso un grupo de estudiantes que están desarrollando algún tipo de producto. Bueno, pues ahí le damos un soporte ya no solo del espacio físico, sino incluso de las herramientas para poder testar y enseñar aquello que está sucediendo. No sé si... Por complementar muy brevemente lo de Jaime, en el caso de las compañías eléctricas o de la empresa privada en particular, también hay una brecha muy importante entre un producto, un servicio, un software que sale de un laboratorio, que luego tiene una fase de pruebas, y hay una brecha muy importante entre ese punto y el desplegarlo en condiciones reales de funcionamiento. Esa primera instalación, ese primer despliegue, esas primeras pruebas, esos primeros estudios son cruciales. De alguna manera, con el Living Lab le estamos poniendo nombre a una cosa que ya existía, pero yo creo que en ese proceso, desde que una cosa se diseña en su origen hasta que se pone en uso, ya sea dentro de la compañía o en los ejemplos que ponía Jaime, hay una parte crucial, y más en los desarrollos tan rápidos que se hacen hoy en día, que es esa parte de Living Lab, de pruebas controladas, entre comillas, pero en condiciones reales y en entornos reales. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente a la presentación, que lo estáis viendo ahí detrás, que es en Mar Economy, la necesaria colaboración público-privada en la implementación de proyectos de ciudad inteligente, los casos de Endesa o Ayuntamiento de Málaga. Entonces, vamos a pasar directamente a la presentación. Mandito. Voy comentando. Colaboración público-privada. ¿Cuál es la relación normal entre la administración local y lo privado? Es decir, la empresa privada, sea grande o pequeña. Pues la relación normal es la relación cliente-proveedor. Es decir, que hay determinados servicios que no puedes prestar directamente. Un clásico, el alumbrado público. Pues normalmente no suele tener medios un ayuntamiento para llevar todo lo que tiene que ver el mantenimiento con el alumbrado público. Y además, curiosamente, y os hablarán de esto con mayor detenimiento, pues precisamente cuanto más pequeña es una población, el peso del alumbrado público económico en las arcas municipales es más grande, y además el número de luminarias por habitante también. Es decir, que si en Málaga podemos estar a 10 habitantes por luminaria, pues te vas a lo mejor a una población pequeña en la que te puede ocurrir que tengas más luminarias que habitantes. Es decir, que ese tipo de cosas ocurren y os lo comentarán en detalle. Entonces, es el servicio clásico que no presta directamente el ayuntamiento, no tiene los especialistas, bueno, pues tiene la capacidad legal para subcontratarlo, para mediante un concurso público que te venga una empresa privada, le marcan las pautas y el que te dé mejores condiciones, primero económicas y en algunos casos técnicos, pues se la adjudica. Entonces esa es la pauta normal de funcionamiento. Hay otras pautas donde determinados servicios, bueno, decides que en vez de prestarlo tú directamente ni indirectamente, bueno, pues generas una figura jurídica donde
también por concurso. Un caso concreto, por ejemplo, en el caso de Málaga, la Sociedad Municipal de Aparcamiento. La Sociedad Municipal de Aparcamiento no la saca el Ayuntamiento delante, sino que mediante concurso pues les aparecen 2 socios, con lo cual tú generas una sociedad mixta, donde en el caso concreto este pues sería una entidad bancaria y una entidad que tiene que ver con la gestión, una entidad privada que tiene que ver con la gestión de aparcamiento. Y ahí aparece esa colaboración público-privada en el sentido de que tenemos, bueno, una gestión que se está dando a través de un ente que conjuntamente es público y es privado. Y luego aparecen cosas interesantes. Y las cosas interesantes que han ido apareciendo, por lo menos a nivel de administración local, en colaboración público-privada, tienen que ver con la I+D. La I+D, que por naturaleza y por competencia realmente no pertenece en absoluto a un ayuntamiento. Es decir, un ayuntamiento dedicado o colaborando con temas de I+D, pues no parecía que tuviera ningún sentido. Y de hecho, a día de hoy, ni siquiera tiene marco legal para poder decir que un ayuntamiento se dedica a I+D. Pero lo que está claro es que los ayuntamientos ya se dedican o participan en actuaciones de I+D y además que están avalados al máximo nivel. Es decir, que ahora cualquier convocatoria europea o muchas de las convocatorias europeas del último programa marco, que es Horizonte 2020, donde hay muchísimo dinero en juego, pues en muchísimas de ellas, siendo I+D, ya venía un poquito el 7º programa marco, pero en este caso es todavía muchísimo más claro, te dice que en los consorcios que vayas a montar para desarrollar determinado proyecto que te pida determinada convocatoria, que tiene que haber un ayuntamiento como socio, o 2 o 3, y además en distintas configuraciones geográficas. E incluso en algunas de las convocatorias de Horizonte 2020, que insisto que es un programa puro de I+D, no solo te dice que tiene que haber un ayuntamiento como socio, sino que te dice que tiene que haber un ayuntamiento como líder. Con lo cual se empieza a ver, o Europa ha entendido, que los ayuntamientos, las administraciones locales, las ciudades, tienen un papel. Y ese papel está fundamentalmente relacionado con lo que he empezado a comentar antes, con este desarrollo de Smart Cities que se entiende en una doble vertiente. Se entiende, por un lado, como una mejora de ineficiencias, es decir, las ciudades, y además yo creo, ayer hablaba con Salvador Rueda, que lo conozco ya de antes, que estará el viernes aquí, y además que, insisto, que va a ser una ponencia absolutamente interesante para todos los presentes, porque él tiene una visión radical, interesantísima, muy válida. Comparto 90% lo que él va a contar aquí, hay un 10 que no, pero lógicamente en discrepar está un poquito el interés de las cosas, ¿vale? Entonces esas ciudades, ya me he perdido hablando de Rafael Rueda y he perdido. Entonces está la vertiente por un lado, estamos hablando de ciudades como sitios donde está la gente, que además con el tamaño resulta que ofrecen muchísimas prestaciones, es decir, que tenemos casi lo que necesitamos. No solo tenemos casi lo que necesitamos, sino que tenemos más. Tenemos cosas ahora, o tenemos al alcance de nuestra mano, cosas que ni siquiera eran necesidades hace unos años. Es decir, que estamos en una fase ya no solo de cubrir necesidades, sino de inventar nuevas necesidades. Simplemente mirando un smartphone y viendo las cositas a las que nos dedicamos ahora, que hace 10 o 12 años eran inverosímiles y que se han convertido en nuevas necesidades. Entonces, las ciudades están ahí, ofrecen prestaciones, normalmente con el tamaño y la población, el número y la calidad de las prestaciones se incrementa, pero curiosamente se ha trabajado durante muchísimo tiempo, desde el comienzo de la Revolución Industrial hasta prácticamente la última década, los últimos pocos años, en que se pueda tener de todo y hacer casi de todo. Me puedo mover de cualquier manera, tengo colegios, tengo posibilidad de trabajo, es decir, tengo casi de todo por allí, pero no nos habíamos fijado en que se han generado muchísimas ineficiencias. Es decir, que funcionan, pero funcionan mal. Las ciudades funcionan mal, es decir, hay un margen de mejora brutal. En todos los sentidos. En sentido energético, pues estamos hablando, me parece, a día de hoy, que aquí habrá estudiantes, que yo no estudio hace mucho tiempo, pero me parece que el rendimiento real en un vehículo térmico convencional de pozo a rueda estamos hablando de 6 litros de cada 100. Es decir, que para tener realmente lo que necesitamos, o la energía al 100% aprovechada térmica del petróleo en un vehículo, tener el equivalente a esa energía de 6 litros de petróleo, necesitamos extraer 100 en pozo, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que miremos en una ciudad, tenemos las prestaciones, pero tenemos muchísimas ineficiencias. En la gestión, se ha comentado, la gestión municipal, los papeles, las vueltas que da la gente, el que me tengo que mover para todo,
el que construyo, pero resulta que se me está yendo el aire acondicionado por la rendija, o resulta que tengo un mal aislamiento térmico. Entonces, donde se ve el gran margen de mejora a nivel social, la cohesión, los guetos, es decir, que las ciudades se configuran ahora como elementos a mejorar. El tema del cambio climático ha empujado mucho a esto. Oiga, usted está contaminando mucho, se está emitiendo muchísimo CO2, se está derrochando muchísima energía, y además esto está ocurriendo en las ciudades, y el movimiento global de toda la población mundial, bueno, la tendencia es, y estaban hablando de que el 70%, 80% ya de la población iba a estar en las ciudades. Pero las ciudades son elementos, insisto, con muchísimas prestaciones, pero con muchísimas ineficiencias. Y a partir de ahí ya cada uno, y eso es muy interesante comentarlo, porque ya cada uno que se haga con su concepto de Smart City, Salvador Rueda dirá un concepto muy específico el próximo día, una empresa de telecomunicaciones hablará de que es la tecnología aplicada a determinadas cuestiones para que la ciudad sea inteligente, una administración local pues lo mirará a lo mejor desde un punto de vista más holístico, pero en el fondo se trata de acabar con esas ineficiencias y que las cosas funcionen de una manera mejor desde todos los puntos de vista. Evidentemente el tema energético, que es mi trabajo, bueno, pues se supone que puede ser interesante. Entonces está esa parte, y la otra parte está, es decir, que para avanzar en este sentido tengo que conocer cosas, tengo que poner mi ciudad a disposición. Y a disposición de que se ensayen productos, se ensayen servicios, de que las empresas puedan decirme lo que tienen y ver si lo que hay me puede interesar para un futuro servicio, que la universidad también esté al día. Leí hace unos pocos días que se estaba planteando que si un grado de 4 años en una carrera tecnológica puede ser muy largo simplemente porque se me puede quedar obsoleto la enseñanza del graduado, es decir, que empiece termine 4 años de un grado de ingeniería y cuando haya terminado pues resulta que se haya quedado obsoleto todo aquello que he aprendido, ¿no? Entonces estamos en una sociedad muy dinámica, donde la ciudad se configura como un elemento muy interesante para mejorar eficiencia, donde los modelos de ciudad que hay fuera de Europa no han funcionado en absoluto. O sea, el americano es un desastre con el tema de la ciudad dispersa, los chinos van por libre. Es decir, parece que Europa puede ser el referente, y dentro de Europa pues nosotros queremos ser un poquito el referente de todo eso. Y entonces ahí aparece, esa figura de la ciudad, esa figura de la administración local como agente implicado en el futuro desarrollo de la ciudad, la futura mejora, donde la tecnología evidentemente va a ayudar, no tiene que ser esencial, pero la tecnología está ayudando mucho para saber lo que está pasando, para saber cómo puedo mejorar las cosas, incluso para mejorarlas. Y aparece esa colaboración donde ya las ciudades aparecemos como elementos de esa I+D, junto con las universidades, con otros centros de investigación y con las empresas. Y antes de que comience ya Javier a hablar de proyectos en detalle, que además nos hemos comprometido los dos, que ocurra lo que ocurra, las 2 en punto vamos a acabar, con lo cual ahí estará nuestro correo electrónico y todo lo que hay, cerraremos lo que sea, porque además, por respeto a todos los que estáis aquí, a los que van a empezar a las 4:30, que si terminamos nosotros a las 3 los matamos, ¿vale? Eso es muy importante, que no tengáis absoluta tranquilidad, que vamos a terminar a las 2. En el caso mío concreto fue una experiencia con una persona que lleva en Endesa hace mucho tiempo, y es verdad que en el primer proyecto de I+D en que me vi implicado personalmente fue un proyecto con Endesa, y fue ya por el año 2007, por eso Javier ha comentado, en el año 2010 el proyecto Smart City Málaga todavía estaba vivo. Habíamos tenido una relación normal. Esta persona venía de I+D de Madrid, es Jorge Sánchez Cifuentes, es un sabio en todo este tema de las Smart Cities, en el tema eléctrico, sigue trabajando en ese tema. Es mi jefe. ¿No? Y en su día vino, oye, estamos pensando en un proyecto importante, queremos hacerlo en Málaga, que queremos llamarlo Smart City Málaga. O sea, era tan sectorial el tema entonces que en el año 2007 pensar en Smart City fuera un nombre gracioso cuando era un proyecto que tenía que ver exclusivamente con temas de redes eléctricas. Y nosotros, pues buscamos el por qué un ayuntamiento le podía interesar el estar en ese proyecto, el colaborar en ese proyecto, que en este caso era una colaboración. Bueno, lo evaluamos, lo comentaremos ahora un poquito más en detalle, y ahí de alguna manera pues empezó todo, ¿no? El empezar a trabajar en proyectos innovadores y en tratar de utilizar aquellas experiencias de éxito para una posible implantación en tus propios servicios, y aquellos fracasos en no equivocarte empleos y otras cosas que se han aprovechado. Es decir, nosotros reconocemos que el hecho de haber estado participando, de que Málaga como entidad local, como ayuntamiento, sea partícipe de proyectos innovadores, de estrategias innovadoras, pues también ha repercutido en que la imagen de la ciudad de Málaga pues se ha internacionalizado, no solo por ser la capital de la Costa del Sol, sino que de alguna manera nos hemos ganado un pequeño puesto a nivel internacional como ciudad innovadora y como ciudad que trabaja en este tema de Smart Cities. Y sin más, te voy pasando la palabra y empieza a concretar.
tenía aquí preparado un pequeño repasito muy sencillo de esa evolución en el sistema eléctrico, que tiene un puntito friki, pero a la izquierda tenemos al señor Edison, el padre de los sistemas eléctricos modernos que tenemos hoy en día. Si resucitara, seguro que estaría encantado de trabajar con nosotros. Pero el señor Graham Bell seguro que no podría ni siquiera desbloquear el smartphone que utiliza mi abuela, ¿vale? Entonces, esto da una comparación muy sencilla entre cómo dos sectores que van de la mano y que lo utilizamos a diario, cómo evoluciona el uno y cómo evoluciona el otro. Entonces, también tenemos que saber que el sector eléctrico, como lo conocemos hoy en día, prácticamente tiene 100 años. Aquí tenemos una foto de Málaga en 1905 y aquí estaba la Málaga Electricity Company, que se llamaba, junto a la Plaza de Toros. Era la primera central eléctrica que se ubicaba en Málaga y el sistema eléctrico funcionaba de una manera muy sencilla. En un lado, en el lado izquierdo, la central. En medio, una red de transporte y de distribución muy cortita y en el otro lado, los clientes. Un modelo súper sencillo. 100 años después, ¿qué ocurre? El famosísimo boom de las renovables, ¿no? Que tiene además muchas implicaciones muy interesantes, pero seguiré con los temas de las redes. ¿Qué ocurre? Que la red de distribución sigue comunicando las grandes centrales de generación, grandes centrales hidráulicas, nucleares, de carbón, térmicas. Por ejemplo, aquí tenéis la central de Carbonera, una de las principales de Andalucía. Y en el otro lado tenemos a los clientes. Pero la red de distribución y de transporte gana complejidad porque empiezan a aparecer otros agentes que hasta ahora no teníamos y además son arbitrarios. Generan cuando se dan las condiciones climáticas. Y la red de distribución y el sistema que teníamos para gestionarlo, operarlo, planificarlo y construirlo ya no vale. Ese modelo eléctrico sencillo ha ganado complejidad. Y la segunda derivada de este modelo es lo que tenemos hoy en día. Podemos ir a un concesionario y comprarnos un coche eléctrico o la batería de Tesla o las tejas solares estas, o podemos comprar lo que sea. ¿Qué ocurre? Que el último tramo de la red de distribución ahora tiene que comportarse como algo activo, algo que sea capaz de comunicarse con los usuarios finales, que sea capaz de saber cómo se está utilizando la energía en cada punto y que sea además adaptable a si una vivienda empieza a hacer autoconsumo con paneles fotovoltaicos, si almacena energía en batería, si tiene coche eléctrico. Todas esas combinaciones tienen al final que ir a la red de distribución. Y además, sin olvidar que la red de distribución funciona como si fuera una carretera, exactamente igual que el tráfico, solo que nunca puede haber un atasco, nunca puede haber una saturación, porque entonces saltan protecciones y cesa el suministro, que sería el fallo de nosotros como distribuidor. Por lo tanto, también tenemos que investigar en nuevas formas de telecomunicaciones, de automatización, de sistemas, de ICT en general, para que no demos cabida a esos nuevos agentes a base de ampliar la red y de sobredimensionarla y de incurrir en inversiones sin fin. Además, en el caso de Endesa, yo creo que son unas cifras muy reveladoras. Tenemos, en el ámbito de Endesa Distribución, que lo he puesto en color azul, tenemos 1.500 subestaciones de alta a media tensión. Tenemos en el otro extremo 12 millones de usuarios finales. Y en medio tenemos una red de 150.000 centros de transformación de media a baja tensión y 320.000 kilómetros. Además, tenemos que saber que las 1.500 subestaciones están totalmente automatizadas al 100% y que los clientes finales, como los famosísimos planes de telegestión y de contadores inteligentes que ya en el caso de agua se han ido comentando, ya los vamos a tener monitorizados. Además, estamos desarrollando más funcionalidades para darle más información a los usuarios. Por lo tanto, en medio tenemos toda esa red que tiene una capilaridad altísima y que tiene una complejidad de centros y de líneas de media, de baja tensión, urbanas, rurales, que es lo que tenemos que atacar, ¿no? Esa especie de triángulo, de pirámide, donde arriba tenemos nuestros centros de control, unas pocas subestaciones de la red de alta, y luego, a medida que bajamos hasta el usuario final, vamos aumentando en complejidad y en número de puntos. Esa es, para nosotros, la idea de fondo
que tenemos cuando hablamos de una red inteligente, que sería una red que diera cabida, recordemos, a todos esos nuevos agentes en condiciones seguras, estables y, por supuesto, eficientes, tanto energéticamente hablando como económicamente hablando. Venimos entonces al nacimiento de Smart City Málaga. No sé si tú quieres puntualizar algo ahí. Sí, Smart City Málaga, al final, cuando están planteando un proyecto de este tipo, tienes que pensar desde el punto de vista de lo público, bueno, ¿qué puede ganar una ciudad en este sentido? Es decir, Endesa está claro, le interesa a lo mejor probar nuevas tecnologías, probar nuevas soluciones y al final, bueno, tiene su junta general y tiene sus accionistas y tiene que dar beneficio con independencia de que sea una empresa que tenga determinados compromisos adquiridos a nivel de responsabilidad social corporativa o no. Pero bueno, al final de lo que se trata es que aquello en lo que tú colabores, bueno, pues que le puedas ver punta de cara a la ciudad. La parte que a nosotros nos interesaba aquí era una barbaridad, era que en todos los análisis que habíamos hecho de consumo energético de la ciudad y emisiones de CO2, y además yo creo que es prácticamente generalizado ya en toda Andalucía, quitando algunos polos tecnológicos muy específicos como Huelva y sitios así, pues resulta que habíamos detectado, es natural, que la incidencia del transporte en el consumo energético y en las emisiones de CO2 era brutal. O sea, Málaga está por encima del 60%. Es decir, que de todo lo que está generando allí, a nivel de CO2, el transporte es el que mayor incidencia está teniendo en todo esto. Y se abría un abanico entonces de la posible electrificación del transporte, con independencia de que apliques planes de movilidad urbana sostenible, de que tengas rediseño urbano, es decir, que esto es una cuestión sectorial. Es decir, a nivel simple, yo tengo un vehículo térmico convencional y tengo un vehículo eléctrico con las mismas prestaciones, que los tengo ya, y yo simplemente cambio uno por otro, y resulta que he pasado de partículas y contaminantes, he pasado a partículas cero y contaminantes cero, o sea, ni NOx ni SOx, cero. Y a nivel de emisiones, con el mix energético actual estamos por debajo del 50%, aunque sea en origen, donde tenga la energía. Con lo cual, la parte de electrificación nos interesa. La parte de infraestructura que tiene que ver con electrificación en una ciudad, el negocio convencional o técnicamente la forma convencional de incrementar, de reaccionar ante un incremento de la demanda es rediseñar aguas arriba prácticamente toda la instalación. Es decir, que si tengo el consumo pico que tenga, 300 megavatios en un momento determinado, y tengo una previsión de que se me va a 500 megavatios, pues resulta que desde la primera centro de transformación hasta la generación tengo que rediseñar toda esa infraestructura para esa nueva potencia demandada. Estamos hablando de un sitio como Málaga, cualquier sitio de España, no estamos hablando de Japón ni de Estados Unidos, donde los cables van todavía por las calles, o sea, al vuelo. Estamos hablando de levantar calles, de mover infraestructuras, de que sea una cosa absolutamente compleja y que además eso luego se te va a reflejar en la factura de tus ciudadanos, que aunque sea local es el tuyo, pero si al final tienes que incrementar esa infraestructura es una locura. Luego, el entender nosotros de infraestructura, de generación y de cómo reconducir o trabajar en la demanda eléctrica nos interesaba primero ante escenarios futuros de que el transporte se vaya electrificando, es decir, cómo consigo incrementar la demanda eléctrica sin tener que modificar mis infraestructuras, sino solamente metiendo la inteligencia, que lo hablará él ahora un poco, con lo cual eso me interesa una barbaridad. ¿Por qué? Porque puedo tener margen para que se incorpore la movilidad eléctrica y es una de las razones por la que la movilidad eléctrica no se ha implementado con la celeridad prevista, porque los fabricantes no habían pensado por un segundo que iban a tener problemas de suministro de su propia energía, pensaban que se iban a poder enchufar en todos sitios y no era así, ¿no? Con lo cual, el poder tener una ciudad preparada para eso era muy interesante. Y otra parte que nos interesaba muchísimo es que dentro de nuestros compromisos también tenemos que instalar renovables en la ciudad. El ayuntamiento, lo ha comentado el concejal, el propio ayuntamiento son 41 instalaciones fotovoltaicas, tenemos cogeneración, tenemos generación eléctrica a través de biogás, o sea que al final tenemos cositas importantes y además nos interesa que los ciudadanos lo hagan también. Es decir, nosotros queremos que sea una realidad la generación distribuida, no nos gusta el decreto de autoconsumo, tenemos que conocer lo que hay, tenemos que escribirle cartas a los ministros sabiendo de lo que estamos hablando. Es decir, el conocer todo este tipo de cosas entendíamos que podía de alguna manera favorecer a la ciudad en el futuro y además especializarnos también internamente en todos estos temas. Sí, aparte, nosotros internamente en Endesa hicimos una especie de concurso
para ver dónde ubicábamos ese proyecto de Smart City. Nosotros estamos presentes en Cataluña, Aragón, Andalucía, la parte de Badajoz y además las islas, ¿no? En Baleares y Canarias. En todas esas zonas que están en azul tenemos red de distribución. En el resto de zonas, pues principalmente es Iberdrola, gas natural e hidrocantábrico, que ya es energía de Portugal. El caso que tampoco podemos pasar por alto es que la distribución eléctrica, las redes eléctricas en nuestro país son un servicio público y aunque está desarrollado por empresas privadas, está totalmente regulado. El Ministerio es quien nos hace el pago por nuestra actividad y va auditando constantemente todos los planes de inversión que vamos haciendo, todas las ejecuciones que llevamos a cabo y además nos penaliza o nos bonifica en función de las pérdidas de energía que tenemos. Es decir, estamos obligados para tener buenos resultados económicos a que no se pierda energía en nuestras redes eléctricas y luego además por el número y la duración de las interrupciones de suministro. Es decir, somos un servicio público que tiene que estar necesariamente vinculado a la calidad. En el momento que nosotros dejemos la calidad en un segundo plano y tengamos fallos, repercute directamente en nuestras cifras, ¿no? Una puntualización que era muy importante, que siempre, y todavía sigue siéndolo, es bastante opaco de cara al ciudadano, de cara al consumidor. Es decir, nosotros, cuando se ha hecho la comparativa al principio de por dónde va la telefonía y por dónde va dos negocios que nacieron casi simultáneamente, o dos actividades, el tema de la generación y distribución y consumo eléctrico y el tema de la telefonía y a dónde hemos llegado ahora, pues resulta que nosotros tenemos en tiempo real sobre lo que hacemos con el teléfono toda la información que queremos. Sabemos lo que estamos pagando en este instante por datos, instantáneamente. Si hay wifi o no wifi, lo que cuesta nuestro contrato, nos va avisando de por dónde llegamos o dónde no llegamos, y no tenía sentido en una ciudad donde tú quieres que tus ciudadanos pues sean conscientes de la energía que están gastando en su vehículo, de lo que están gastando en electricidad en su casa, porque al final la única información que tuvieras era una entonces factura bimensual que además era absolutamente criptográfica y sigue siendo lo criptográfico todavía. Es decir, que lo ideal sería que cualquier ciudadano fuera consciente en todo momento, si quisiera, bueno, de cuánto estoy gastando de agua, cuánto estoy gastando de electricidad en este momento, o sea, tener una información por lo menos parecida a la que se tiene con un móvil, que además eso desde el punto de vista de la administración local viene muy bien, pues porque puede de alguna manera inducir a que la gente vaya cambiando comportamientos y a detectar errores. Entonces también notamos que había ese salto brutal de falta de información, es decir, que no puede ser que nosotros pretendamos enseñar en los colegios y decirle a la gente, oye, tienes que controlar tu consumo energético, tu consumo de luz. Mire usted, es que yo el contador lo tengo en no sé dónde, no puedo entrar y la única información que tengo es que me llega una factura cada 2 meses que además no sé leer. Entonces era un poco la situación del 2007. No ha cambiado demasiado, pero bueno, ya parece que casi todo el mundo empieza a entender que eso tiene que ir cambiando y cambiar muy rápidamente. Sí. Por ejemplo, la facturación, salvo en casos de fuerza mayor, tiene que ser con lecturas exactas. Por eso la importancia de la telegestión y además los clientes que son los de tarifa de último recurso y precio voluntario pequeño consumidor, tampoco me quiero ir mucho al detalle, pero a ese tipo de clientes, que son casi el 75% de los consumidores en España, la Comisión Nacional de la Energía nos obliga a hacer una tarificación por horas. Es decir, que al final tu factura mensual en cada hora registre la media de tus consumos y la media de los precios reales que ha tenido la energía. Y todo eso lo tenemos que hacer con ayuda de los contadores digitales. Y también, al ser un sector tan fuertemente regulado, muchas veces se convierte en un obstáculo toda esa información que tú dices que sería bueno disponer. Claro. Y que yo como técnico pues también me gusta disponer de esa información y ya veréis por qué. Y es que a un usuario de la red de Endesa, que necesariamente no tiene que tener su contrato de luz con Endesa, lo puede tener con cualquier comercializadora que quiera, si está en Almería o si está en Murcia, al contador, ya sea de Endesa o ya sea de Iberdrola, hay que exigirle lo mismo. Es decir, nosotros como Endesa no podemos darle un servicio diferente a un ciudadano de la provincia de Almería y que un ciudadano de la provincia de la región de Murcia reciba una información diferente. Precisamente por eso, porque es un servicio público y por temas de competencia y de igualdad tiene que ser igual para todos. Pero vamos, nosotros y sobre todo desde la área de innovación siempre vamos empujando para darle las máximas funcionalidades y a cualquier requerimiento también poder dar respuesta, ¿no? Vamos entrando ya un poco en materia. El proyecto Smart City
comenzó ya formalmente en el año 2009 y duró hasta 2012, y fuimos un consorcio de 25 empresas y organismos de investigación, centros tecnológicos, universidades. Teníamos fondos FEDER y durante 4 años estuvimos trabajando en una parte de la ciudad de Málaga, que veis en vista satélite y en diagrama. Aquí abajo está el centro de Málaga, el puerto, y arriba a la izquierda más o menos está el aeropuerto, porque os situáis un poco. Enlazando con esa idea de Living Lab, uno de los factores fundamentales, teníamos casi 15.000 clientes conectados, clientes reales. Es decir, nosotros desarrollábamos productos, los instalábamos en la red, los instalábamos en la calle y los clientes, los usuarios finales de la energía estaban conectados en las mismas instalaciones. Ya fuera una panadería, una familia con niños, una señora mayor haciendo calceta. Vivían en el mismo lugar de las pruebas. No estábamos utilizando una red experimental con unos centros de transformación iguales, no. Estábamos utilizando la realidad de la calle. Si llovía mucho y había una tromba, se inundaba una arqueta como cualquier otra normal. Si hacía mucho calor, sufríamos también esas temperaturas en los equipos. Es decir, condiciones reales de funcionamiento. Porque esas son precisamente las condiciones que nos hacen aprender, que nos hacen equivocarnos y que nos hacen mejorar, y que realmente esa innovación esté más lejos de lo mediático y esté lo más cerca posible del negocio, de mejorar el negocio. También algunas cifras, por no irme mucho al detalle, combinábamos arriba del todo diferentes tecnologías de comunicación. La principal que yo destacaría es la tecnología PLC, Power Line Communication. Eso lo que significa es que establecíamos enlaces entre centros de transformación, ¿vale? Cada chincheta de estas puede representar unos 200 o 300 clientes. Pues hacíamos enlaces entre ellos utilizando la propia red eléctrica. Es decir, el mismo cable que transporta la energía entre un centro de transformación y otro, haciendo una cadena, utilizábamos una tecnología que permitía insertar una señal de comunicaciones y viajar hasta el siguiente punto. También utilizábamos WiMAX, tecnologías wireless, y ahora estamos utilizando 3G y 4G. Estamos utilizando tecnologías de telefonía móvil. La presencia de generación renovable, como estaba diciendo Jaime y también ha dicho el concejal Raúl, con un grupo de cogeneración de 10 megavatios que tenemos en la planta depuradora de aguas, toda esa pequeña generación distribuida, el alumbrado público con tecnología LED, con generación, esos molinillos que habéis visto en el vídeo de Raúl, esos son pequeños molinos eólicos que generan energía en lo alto de una farola, sistemas de almacenamiento en baterías y además, que esto lo vamos a ver también más adelante, el primer desarrollo de punto de recarga V2G. De lo que se trataba en el proyecto era no de hacer una simulación, sino una demostración real de lo que tiene que ser una red inteligente de cara a lo que ya está ocurriendo. Es decir, paso del modelo convencional que ha comentado al principio a un modelo donde ya me aparece una generación, una microgeneración, en este caso fotovoltaica, microeólica. Aparece la EDAR de Guadalhorce, que está generando 10 megavatios pico, aparecen las instalaciones fotovoltaicas municipales, aplico tecnología LED en alumbrado público, se montan también luminarias con apoyo fotovoltaico, se ponen puntos de recarga, es decir, al final de lo que se trata es decir, oiga, esto que decimos que va a ser las redes eléctricas del futuro, las vamos a montar ya y vamos a ver si somos capaces de controlarlas. Hay que poner almacenamiento intermedio, hay que jugar con la oferta y la demanda, hay que jugar también con las indeterminaciones del clima, es decir, si no tengo sol no voy a poder generar energía fotovoltaica, si no tengo viento no puedo tirar de generadores eólicos, con lo cual se genera un escenario real de bueno, pues una red eléctrica del futuro donde hay coches eléctricos, donde hay microgeneración, donde hay generación renovable mayor y donde hay convencional, ¿no? Ese es un poco el escenario de trabajo que se toca ahí. Eso es. Entonces, toda esta serie de iniciativas, al cabo de los 4 años, conseguimos unos objetivos un poquito inferiores en porcentaje de generación renovable, nos habíamos fijado el 20, llegamos al 15, pero también hay que decir que apenas instalamos nueva generación renovable, sino que utilizamos lo que había existente en la zona para centrarnos en los desarrollos de la red y no en instalaciones. Sí conseguimos llegar al objetivo de CO2, aunque cada año era más exigente, porque cada año el mix energético español va mejorando. Entonces, 1 megavatio hora que tú ahorres cada año significa menos emisiones de CO2. Por lo tanto, este objetivo
ha sido muy duro de conseguir. Y además tuvimos una reducción en el consumo de la zona en un 25% desde que comenzamos a medir en 2009 hasta 2012. También hay que hacer ahí un inciso y vivimos por medio también los peores años de la crisis, pero bueno, como datos tenemos esto y además sí que tenemos que destacar es que se produjo ese establecimiento de Smart City Málaga como Living Lab para Endesa. Es decir, el proyecto Smart City Málaga tenía un inicio y un final, un presupuesto cerrado y unos objetivos, y se hacía en consorcio, y a partir de esa finalización, Endesa y el grupo Enel pues ven este tipo de laboratorios reales como una oportunidad y una línea de trabajo que es en la que estamos hoy en día. De hecho, una de las intenciones cuando se invierte algo en un proyecto de este tipo, por lo menos desde el punto de vista municipal, nos interesa mucho que sea algo que se vea en la calle, es decir, para que haya percepción y que haya interés de la gente por algo nuevo, tiene que verlo en la calle. Y luego es importante que, salvo que sea estrictamente necesario, si aquello que has instalado en la calle eres capaz de mantenerlo, siempre va a ser bueno. En este caso concreto, el proyecto se terminó en el año 2012 y con sus más y sus menos y sus temas presupuestarios y de mantenimiento tal, bueno, pues están esas instalaciones allí. Es decir, que las luminarias fotovoltaicas siguen allí, que las luminarias eólicas siguen allí, que todo sigue allí, además con paneles explicativos a la gente, que si alguien va haciendo running o está paseando por allí y si tiene interés en un lenguaje muy cercano, muy normal, bueno, pues se explica qué es cada elemento. Es decir, familiarizar también a la gente con esto de las Smart Cities y la tecnología. La gente tiene muchos problemas, muchas cosas por las que preocuparse, pero bueno, si este tipo de instalaciones se mantienen en la ciudad y luego le puedes ir dando uso más adelante, pues siempre va a ser interesante. No ocurre siempre, hay otro proyecto que ahora estamos viendo si efectivamente vamos a mantener esa infraestructura o no, en función de que haya proyectos futuros, pero bueno, cuando estás en proyectos de demostración, en proyectos pilotos, en proyectos de colaboración público-privada en este caso concreto, bueno, pues según el resultado y según las perspectivas de futuro, porque de hecho al ser proyectos de demostración no siempre las tecnologías van a consolidarse y van a ser la solución del futuro, bueno, pues unos se desmantelarán y otros no, pero nosotros procuramos o entendemos que puede ser bueno, que es bueno que esas infraestructuras se mantengan en la ciudad y que vayan creciendo y en ese entorno de Living Lab. Sí. Otro proyecto que comenzamos, en este caso fue en el año 2011 y que ya se enmarcaba dentro de ese Living Lab de Smart City Málaga, fue el proyecto Green Emotion, un proyecto europeo. Éramos 43 socios entre ayuntamientos, empresas eléctricas, fabricantes de vehículos eléctricos, teníamos universidades también. Y en el caso de Málaga, bueno, simplemente eso, destacar que la idea era poner en común toda la infinidad de proyectos relacionados con la movilidad eléctrica que había en Europa. Por ejemplo, una ciudad podía estar haciendo pruebas con car sharing. Málaga, en nuestro caso, aportábamos ese primer punto de recarga V2G. Esa era nuestra carta de presentación. Y, en definitiva, pusimos en común todas esas iniciativas dispersas para ponerlas en común y ver cómo podíamos luchar entre todos a nivel europeo contra las barreras que tenía la movilidad eléctrica. Porque muchas barreras a veces son normativas, a veces son de información al usuario o a veces son un poco de desconocimiento. En el caso de Málaga implantamos dos soluciones técnicas. La primera de ellas fue la batería de una Renault Kangoo eléctrica que tuvo un accidente. Cogimos esa batería y la utilizamos como un almacenamiento asociado a la red eléctrica. Es decir, esta batería, la idea es que los vehículos eléctricos con el paso de los años, que alcancen una vida de 10 años, 15 años, los que sean, esas baterías no tendrán la misma capacidad que tenían al principio, pero por poca capacidad que conserven, para una aplicación estática en la que tengo espacio suficiente para colocar un rack con 3, 4, las que me hagan falta, puedo darle un segundo uso. Además, como suele tener materiales peligrosos, difíciles de reciclar, de difícil manipulación, se le puede dar una segunda vida. Se le puede dar no ya un segundo uso, sino una segunda vida. En el caso de Endesa tenemos un acuerdo con el grupo Nissan Renault para empezar a hacer esta serie de pruebas. Todavía no hay ni tantos coches eléctricos ni han tenido tanta vida, pero iremos utilizando este tipo de aplicaciones. Esta batería la tenemos gobernada por una SCADA y conectada a un punto de recarga rápido de 50 kilovatios. Y el funcionamiento que hacemos, sin entrar en el detalle de las gráficas, es que cuando yo enchufo el coche a hacer una recarga rápida en ese cargador,
lo primero, en la línea azul, lo primero que hace es un pico de consumo. Y el comienzo de la carga se produce a una potencia muy alta y demando mucha energía de la red. ¿Qué es lo que hago entonces? Parte de la energía que necesita mi coche se la paso desde esta batería. En lugar de coger toda la energía desde la red eléctrica, una pequeña parte se la doy desde la batería. Esa aplicación, ¿para qué es interesante? Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del operador de la red, puede decir, oye, el punto donde tú has ubicado ese cargador está cercano a zonas de mucho consumo, o la red tiene algunas debilidades técnicas por esa zona. Voy a ubicar como operador de la red de distribución una batería para que siga tu consumo y en caso de ver que estás haciendo un pico de consumo alto, no te preocupes, el pico de arriba te lo voy a dar yo, pero desde mi batería, en lugar de hacer esa exigencia desde la red eléctrica y poder afectar a usuarios de la zona. Y desde el punto de vista particular, es decir, esto está enmarcado en un proyecto de innovación y son unas condiciones quizá un poco ideales, pero si yo fuera un particular que quiere ofrecer este servicio de recarga para terceros, si utilizo una batería de segunda vida, en vez de tener una potencia contratada de 50, pues puedo reducir la potencia contratada y por lo tanto el fijo que pago por tener ese suministro lo puedo reducir, ¿vale? Y luego también otra ventaja que tiene es que al estar gobernado por un SCADA, las bondades de la electrónica de potencia nos permite hacer compensación de reactiva para afectar lo menos posible a la calidad del suministro en la zona. Y luego, además, la idea es que cuando yo termino de cargar, ¿no?, y esta línea azul baja a cero, la batería se irá cargando también de energía de la red eléctrica para estar completamente disponible para el siguiente vehículo. Es decir, que haría todo el proceso de entrego energía de la batería y cuando mi coche necesita menos energía, recargo la batería de segunda vida, ¿no? Luego el segundo, de todas formas, luego si tenéis preguntas, y yo voy a estar aquí hasta el viernes, me podéis preguntar en cualquier momento. El segundo caso de uso que probamos en Málaga era un caso de roaming como el del teléfono. Nosotros cogemos el teléfono y nos vamos a Francia y da igual la compañía que tengamos, las redes de antenas que estemos utilizando. Al final se nos factura como si nada, el servicio no tienes que hacer nada. Esa interoperabilidad es lo que buscábamos en este caso de Málaga. Estábamos utilizando un vehículo particular, este de aquí, 2 vehículos de flota del ayuntamiento y un vehículo de flota de Endesa. Estábamos utilizando cargadores Siemens, que estaban operados por Endesa Ingeniería como proveedor de servicios. Y estábamos conectados a la red de Endesa Distribución. Y a cada usuario, a cada coche, le dábamos una tarjeta diferente. Una tarjeta del operador de servicios energéticos, una tarjeta de Iberdrola, tarjetas de operadores extranjeros, de Enel, tarjetas del propietario del punto de recarga. Y además luego le dábamos incluso permisos especiales. Por ejemplo, si Jaime va con un vehículo eléctrico a un punto de recarga del ayuntamiento, debería tener prioridad antes que mi coche. Pero bueno. Entonces, toda esa regulación de usuarios, de contratos, de permisos, todo eso lo hacíamos de manera automática. Y como veis, poniendo en comunicación no simplemente la activación de tarjetas, sino que hacíamos un diálogo a nivel de sistemas. El sistema de movilidad de Enel, que está en Italia, hablaba con el sistema de movilidad de Endesa, que está en España, para un punto de recarga que es de propiedad municipal, ¿vale? Todos esos actores puestos en el tablero de juego era lo que pusimos en marcha en Málaga. Luego aquí pasamos ya al proyecto Centuol, que tú también has estado comentando, si quieres. Centuol es un proyecto que tuvimos el primer contacto en el año 2010. Y fue un proyecto muy interesante, de hecho ha terminado en junio, el 30 de junio de este año, o sea que realmente hace un par de semanas que ha terminado, los primeros contactos son del 2010. El proyecto en sí estuvo operativo del 2012 a las finales de 2015, pero sí es verdad que luego se firmó un acuerdo de postdemostración para mantenerlo vivo. Este proyecto es un proyecto de colaboración hispano-japonesa, con lo cual es muy curioso. Eso es un acuerdo, hay un marco de colaboración que no se sigue vivo, que se llama JSIP, Japan Spain Innovation Partnership, donde CEDETI y NEDO, que somos los japoneses, y los ministros
correspondiente japonés y español firmaron en el año 2007 para, en determinadas circunstancias, y si me apuráis, al margen de lo que es todo el entorno de la Comunidad Económica Europea y este tipo de cosas, decir, oiga, yo a nivel bilateral, si hay proyectos que puedan ser interesantes para ambas partes, pues nos comprometemos a sacarlos adelante juntos. Con lo que he comentado antes, de que los fabricantes de vehículos realmente no se habían dado cuenta de lo crítico que iba a ser el sistema eléctrico de cara a poder alimentarlos, bueno, pues en Japón concurrían una serie de circunstancias. Primero, que eran y siguen siendo fabricantes de vehículos eléctricos, están los Nissan, están Mitsubishi y otros. Tienen una dependencia energética muy parecida a la que tiene España, es decir, están por encima del 80% de fuentes de energía que tienen que comprar fuera, es decir, no producen petróleo. Y además, curiosamente, en esa misma fecha, cuando empezamos a arrancar, pues vino el desastre de Fukushima, con lo cual se les lió el tema de una manera bárbara. Entonces ellos tienen, yo no lo sabía, pero tenían a España como tecnológicamente muy avanzado en todo lo que tuviera que ver con redes eléctricas de distribución, con generación y todo este tipo de cosas. Y entonces, una vez que habían detectado que había que trabajar ese aspecto también para que el vehículo eléctrico pudiera desarrollarse, bueno, pues plantearon ese tipo de proyectos. Es decir, queremos hacer un proyecto, pero bruto, a lo bestia. Es decir, queremos poner mucho dinero, un proyecto de 60 millones de euros. En este caso, los socios eran muy limitados, porque ellos lo que eligieron ese proyecto, decidieron que iban para adelante y decidieron que 3 empresas japonesas iban a ser, de alguna manera, subcontratadas por el gobierno de Japón. En este caso fueron Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation e Hitachi, con lo cual el gobierno de Japón dijo, vosotras 3 sois las que vais a desarrollar este proyecto, y por la parte española, Endesa, Telefónica y Ayesa. Por si acaso. Sí, bien. Y luego necesitaban la ciudad, necesitaban el socio, el que firmara el MOU, el memorándum de entendimiento, que en este caso fue la ciudad de Málaga. Y entonces poner en juego todos los agentes, pues para poner un proyecto de demostración a gran escala que tuviera que ver con movilidad eléctrica, que lo cubriera todo. Estamos hablando de 200 vehículos eléctricos, estamos hablando de 200 cargadores vinculados, de 23 puntos de recarga rápida, de todos los sistemas interconectados y de una profusión de datos brutales, bueno, pues para analizar el porqué. ¿Qué hay que hacer para que efectivamente la movilidad eléctrica pues se vaya acelerando, que es algo que no ha ocurrido frente a las previsiones que se tenían allá por los finales de la década pasada, ¿no? Y adelante. Sí, no, aparte de... yo creo que podemos considerarlo el primer caso de uso real de movilidad eléctrica, porque todos los participantes pagaban un renting por el vehículo. Es decir, no era te damos un coche para que lo utilices, sino que la gente estaba utilizando el vehículo eléctrico y lo estaba pagando porque verdaderamente quería utilizarlo. Y así teníamos 200 usuarios repartidos a partes iguales entre administración pública, empresas privadas y usuarios domésticos. Luego, cada coche tenía su unidad de telemetría, que iba mandando información de la recarga, del uso de la energía cuando se iban moviendo, de las trayectorias, la tarjeta de usuario para todos esos beneficios de parking subterráneo y demás que había en la ciudad de Málaga, y para activar los cargadores, por supuesto, y además incluso un smartphone, para que tuviera todas las aplicaciones de usuario, de mapas, de reserva de cargadores rápidos. Tú podías reservar un cargador cuando te dirigías hacia él para asegurarte de que ibas a tener servicio. Cada vehículo va equipado con un cargador convencional, un cargador de 3,7 kilovatios, y luego en 9 emplazamientos, 7 en Málaga, 1 en Fuengirola y otro en Marbella, teníamos un total de 23 posiciones de recarga rápida. Y luego ese primer desarrollo que hicimos en Smart City de cargador V2G, aquí hicimos una segunda generación. Y ahora también os contaré algún detalle más. Todo esto, por supuesto, conectado con una plataforma en tiempo real, para ver todo ese conteo de kilómetros que iban haciendo los usuarios, para que con tu aplicación pudieras conocer el estado de tu batería, tu distancia al cargador rápido más cercano. Toda una plataforma de servicios para la movilidad. Y como digo, volviendo al principio, yo creo que en las condiciones más reales posibles, porque la gente estaba pagando, por supuesto iba subvencionado, era una cuota muy pequeñita, pero pagaba un renting por un vehículo que quería utilizar. En el caso del V2G, esta ya sería la tercera generación. Este ya es un producto comercial que tenemos en el grupo Enel. Y ha partido de un desarrollo que hicimos
desde Endesa, aquí desde España. El punto de recarga V2G viene a significar Vehicle to Grid, del coche a la red. Es decir, si yo conecto mi vehículo a este cargador, yo puedo recargar mi coche, pero también puedo coger la energía de la batería de mi coche y utilizarla. La puedo utilizar en mi casa, la puedo utilizar en un negocio o la puedo utilizar conectado a la red eléctrica. ¿Qué ocurre? Comentaba yo con Luis este tema. La regulación nuevamente nos limita. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, nosotros estamos comercializando este cargador allí con muchísimo éxito porque Dinamarca tiene una mezcla muy particular de muchísima generación eólica y generación hidráulica. Por lo tanto, allí los servicios de ayuda a la red eléctrica son necesarios. Este tipo de cargadores tiene una electrónica de potencia que, en resumidas cuentas, permite que tu coche haga microdescargas y microcargas. Además, la electrónica de potencia, por supuesto, del coche está preparado para que eso no le afecte, no dañe la vida de la batería, ni mucho menos. Entonces, haciendo esas microcargas y microdescargas, los vehículos eléctricos, en grupo, por supuesto, no de manera 1 o 2, no conseguimos nada, permiten ayudar a la estabilidad del sistema eléctrico, permiten amortiguar esas alteraciones que tienen cuando un gran grupo eólico se conecta a la red o se desconecta. Y eso allí, además, está retribuido. Es decir, en Dinamarca tú te puedes comprar este cargador, te das de alta en la agencia correspondiente y recibirías dinero por el servicio que tú le prestas al sistema eléctrico. Y además, como digo, no significaría conectar tu coche al 100% y perder toda la batería, sino que es un servicio que llamamos de servicio secundario. En este caso concreto, esta instalación que se mantiene allí, este es el aparcamiento del Museo del Automóvil, en la zona de Tabacalera, es una instalación donde puedes, la energía eléctrica fluye casi como quieras, porque tienes una instalación fotovoltaica arriba, es decir, lo que está haciendo cubierta es una instalación fotovoltaica. En la caseta que hay al fondo hay un almacenamiento intermedio de 30 kWh y es tecnología V2G, que además está conectada a red. Con lo cual, en teoría, yo llego con un vehículo, yo puedo tomar energía de la red, puedo tomar energía del almacenamiento intermedio que se me ha llenado con la instalación fotovoltaica, puedo ceder energía de la batería del vehículo a la batería de almacenamiento intermedio y puedo ceder energía de la batería del vehículo a la red. Con lo cual, la movilidad eléctrica aparece aquí como un elemento que se supone que puede contribuir a no tener que sobredimensionar lo que sería la infraestructura. Es fácil de entender. Es decir, si yo tuviera 100.000 vehículos eléctricos en la ciudad de Málaga, pues resulta que tengo a 16 o 20 kilovatios hora que tienen de capacidad de almacenamiento, pues tengo un almacenamiento potencial brutal que puedo utilizar para moverme en el vehículo, para utilizarlo para un uso doméstico o para introducirlo en la red cuando la red me lo demande. Necesito las redes inteligentes porque se supone yo no quiero meter un cable nuevo, no quiero incrementar la generación convencional, sino que quiero reducirlo, quiero meter energía distribuida, como en este caso, y me aparece el vehículo eléctrico no solo como un elemento de consumo, sino como un elemento que me sirve para regular la red y además para, en un momento determinado, alimentarla. Con lo cual yo puedo estar con mi vehículo eléctrico, puedo intentar cargar, el sistema puede decir, oye, aquí no vengas a cargar porque resulta que te voy a pegar un palo porque ahora mismo tengo un pico. O te lo voy a cerrar, vete allí que te lo voy a poner más barato. A lo mejor está detectando que yo estoy aparcado y me está diciendo, oye, sé que estás aparcado, sé que no lo vas a coger, yo necesito ahora el 25% de tu energía, ya no solo una micro descarga, dame el 25% de tu energía y mañana te doy una carga gratis o te regalo una entrada de teatro, ¿vale? Entonces aparecen nuevos escenarios de Smart City que luego serán útiles o no serán útiles, pero lo que sí es interesante es que ya no todo es unidireccional, ya no todo es convencional, ya no todo es por picos, ya no todo va dimensionando en función de las máximas capacidades de la red, sino que te aparecen una serie de ventajas que a nivel de ciudad, pues lógicamente también nos resultan muy interesantes. En este proyecto en concreto se había analizado el utilizar el vehículo eléctrico como elemento para obtener información, para poder incluso trabajar en la regulación del tráfico en tiempo real. Es decir, ya que lo tengo geolocalizado, ya que tengo una unidad de bordo, ya que sé por dónde se mueven y cómo se mueven, bueno, puedo utilizar esa información para generar sistemas dinámicos de gestión de tráfico. Pues esto que hace 4 años estamos allí, pues ya casi se nos ha vuelto obsoleto. Claro. Pues porque resulta que lo puedes empezar a trabajar incluso ya con los móviles, es decir, que simplemente con los móviles de la gente, porque ya hay tecnología suficiente para que los datos que nos están extrayendo los móviles sin saber, pues se conoce perfectamente si alguien está en un coche, si está yendo a su trabajo, dónde vive,
con lo cual lo puedes utilizar para 1000 cosas, para venderte lo que sea, pero también para regular determinados sistemas de ciudad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que puede tener la tecnología precisamente para, bueno, alcanzar aquellos objetivos en cuanto a mejora de eficiencias que quieres en la ciudad. Sí. Bueno, aquí algunas cifras, porque cuando terminamos el renting se le ofrecía a todos los usuarios la opción de quedarse con el coche pagando una cuota residual o devolverlo. Y el 98% de los usuarios lo ha seguido manteniendo. Ya sea prolongando el sistema de renting, como ha sido el caso de las empresas, o adquiriéndolo, como ha sido el caso de los usuarios domésticos. De hecho, muchos usuarios domésticos ya nos pedían poder contar con un segundo coche en su casa, pero eso no era posible. Y sobre todo algunas opiniones, simplemente por mencionarlo, es que la impresión al final de la gente que utilizaba el vehículo era mucho mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado. Y ha sido un referente buenísimo en Málaga, porque al principio, todo hay que decirlo, teníamos problemas para conseguir participantes, pero al poco de empezar a rodar, tuvimos lista de espera. Y de hecho yo creo que cualquier programa que sacáramos similar tendría muchísimo éxito. Nosotros hemos sacado aquí, en cuanto al vehículo eléctrico, una serie de conclusiones bastante interesantes. Sabemos ahora mismo, tenemos muy identificado el por qué el vehículo eléctrico no se desarrolla más. Es decir, hay ahora mismo dos cuellos de botella. El primer cuello de botella es la figura del gestor de cargas, que es una figura que solamente existe en España, no existe en ningún otro sitio del mundo. Nosotros entendemos, creemos, estamos absolutamente convencidos que es un elemento limitador de la expansión del vehículo eléctrico. Por poner un ejemplo, está incorporado a una modificación de la ley del sector eléctrico, de tal manera que el servicio público de carga de vehículo eléctrico solo va a poder dar esta figura. Y es algo así de que si yo, para poder cargar un vehículo en un sitio que no sea de mi propiedad, que no sea mi casa o no sea mi aparcamiento, pues tengo que recargar en un espacio público por un gestor de carga. Nosotros creemos que es ralentizador. Y lo llevo siempre al absurdo, pero si lo llevamos al mundo del móvil, es como si llego a un hotel y recargo el móvil y solamente esa recarga de ese móvil me la pudiera dar un gestor de recarga de móviles. ¿Vale? Cuando cualquiera llega a un hotel, enchufe y no tiene absolutamente ningún problema. Así, que además ese gestor de recarga de móviles en el que yo voy al hotel y enchufo mi móvil, tenía que tener una instalación eléctrica absolutamente independiente del resto del hotel. Quiere decir que tenía que tener su acometida independiente, a lo mejor su centro de transformación, y además al del hotel le podía meter en la cárcel en caso de que se le ocurriera dar gratis esa energía. Entonces eso tenemos clarísimo que es un elemento absolutamente limitador. Ha habido un territorio nacional que yo, francamente, valoro su valentía, pero yo personalmente no me he atrevido, que es la zona de Barcelona y la área metropolitana, que eso se lo han obviado, han hecho sus informes, han dicho que ellos son soberanos para hacer lo que les dé la gana en ese sentido, y con dinero público están apoyando ese tipo de infraestructuras, y nosotros aquí en Andalucía estamos tratando, concretamente Sevilla y nosotros, de tener algo aquí parecido, pero sustentado legalmente, de que se pueda atacar este tipo de infraestructuras por parte de la administración pública, con independencia de que ese servicio lo dé luego un gestor de cargas, pero que no tenga que ir necesariamente a mercado, porque mercado no hay. Y la otra parte, lógicamente, es la parte del precio. Es decir, la parte del precio también se sabe cómo se soluciona. Hoy en día Noruega es el país número 1 del mundo en vehículo eléctrico. De hecho, el vehículo más vendido en Noruega es un vehículo eléctrico. Y es simplemente, primero, porque han incrementado muchísimo los impuestos de los vehículos térmicos y le han quitado muchísimos impuestos a los vehículos eléctricos. Con lo cual, al final, puedes comparar simplemente prestaciones y decidir en base a prestaciones cuál vehículo adquieres, y normalmente pues te vas a ir a por el eléctrico, porque el factor precio no ha sido determinante. Y como experiencia de choque nuestro, aquí, que es una cosa que nosotros dimos cuenta, y lo cuento como anécdota, pero es algo que se ha dado cuenta alguien que no tiene nada que ver con esto antes que nadie, es que el vehículo eléctrico no es una variante de un coche térmico que es un coche eléctrico, sino que es una cosa nueva. O sea, todo el mundo está viendo un coche que en vez de estar propulsado por energía convencional, por energía térmica, está propulsado por energía eléctrica. Y no es eso. No sabemos lo que es, pero no es una variante de un coche. Es otra cosa. Eso nos hemos dado cuenta porque al final, después de 3 años, los usuarios de vehículos eléctricos lo han comentado. Y entonces, una de las cosas que han dicho, oye, ¿qué es lo que te ha hecho fundamentalmente mantener, seguir? Pues estamos hablando que el 98% han recomprado el coche, es decir, que una vez que han terminado, en vez de devolverlo, han dicho lo compro. Entonces han dicho una cosa tan curiosa, no han dicho que no suena, que no contamino, que soy maravilloso con el medio ambiente, no, lo que han dicho es que les encanta salir con el vehículo eléctrico recargado como el móvil por la mañana de su casa.
Algo tan simple como eso es lo que les priva, ¿no? Es decir, oye, yo salgo aquí, yo soy el que domino, yo enchufo, no sé cuánto, soy autónomo y me encanta, a pesar de que haya otra serie de factores. Luego también hemos detectado que el usuario de vehículo eléctrico se convierte de manera natural interactúa más amigablemente con el entorno urbano. Eso ha ocurrido, no sabemos por qué. Por el tema del ruido es una falacia, porque un buen coche térmico está muy insonorizado, luego el ruido del conductor es inexistente, el ruido es hacia el exterior, luego no le produce ninguna satisfacción especial directa al usuario de vehículo eléctrico. El que fuera no haya ruido, porque el que disfruta es el de fuera, no él. Luego en ese sentido no. Lo que sí está ocurriendo es que lo han comentado todos, yo era muchísimo más agresivo, me he convertido en un conductor muchísimo más amigable. De hecho, los vehículos eléctricos tienen por defecto un ruido hasta 30 km por hora, que se desactiva automáticamente, y algunos tienen la posibilidad de desactivarlo manualmente, y el 100% de los usuarios lo han desactivado, a pesar de que el peatón no te oye, está muchísimo más pendiente, se convierten en gente más amigable. Yo creo que debe ser por el tema de vibraciones de baja frecuencia, es decir, por muy bueno que sea un motor térmico convencional y por muy afinado que esté, aquí hay universitarios, pueden estudiarlo, al final tienes esas vibraciones de baja frecuencia que estás convirtiendo un movimiento alternativo en rotatorio, lo que sea que funcione, que es absolutamente inexistente en el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico cuando se para, y cuando está andando, bueno, pues de alguna manera lo que genere allí a nivel de vibraciones no debe alterar tanto al conductor, con lo cual todo eso es absolutamente positivo. Y luego insistir muchísimo en que siempre hay detractores que hablan, oye, es que esto no es solución. Aquí no estamos hablando de que sea solución o no al tema de la movilidad en la ciudad. La movilidad en la ciudad es muchísimo más complejo, pero bueno, que es un elemento apaciguador sin duda. Cuando venga Salvador Rueda adelantará que él no da ventaja ninguna al vehículo eléctrico, le insiste mucho, yo le digo que sí, pero él dice que no, que eso hay que la bicicleta y tal, pero bueno, para eso está, para distintas opiniones. Y que bueno, ahí hemos aprendido que la gente es muy favorable y que la gente quiere repetir, es decir, que el que se convierte en usuario de vehículo eléctrico quiere seguir siendo usuario de vehículo eléctrico y no se preocupa. Otra cosa, y corto este tema, que nos ha llamado muchísimo la atención, nosotros hemos tenido interacción diaria, momentánea, con el 100% de los usuarios a nivel de smartphone, de call center, o sea, que ha sido durante 3 años, y con respecto a la autonomía del vehículo, no es que no hayamos recibido ni una queja, es que no hemos recibido ni un comentario. O sea, la gente sabía lo que tenía, para qué lo tenía y lo que le iba a durar. Es decir, que no ha sido nada que haya generado ningún tipo de inquietud. Las inquietudes han venido, por ejemplo, de que les gustó muchísimo esos 15 aparcamientos que hemos puesto, simulando un poco lo que sería el aparcamiento a discapacitado, ni siquiera con cargador, sino aparcamiento específico para vehículo eléctrico, ¿no? Eso sí les ha gustado una barbaridad, oye, en vez de 15 poner 200, que nos da mucha vida, nosotros somos partidarios, probablemente llegue, y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que realmente cualquier prejuicio que un usuario de vehículo eléctrico tenga, que se olvide, porque es otra cosa. Necesitas, no pruebas un coche 5 minutos y decides lo que hay, necesitas para habituarte lo que es aquello como mínimo 15 días, porque es otra cosa. De hecho, Musk, que es el de Tesla, desde el primer momento tenía claro que era otra cosa, entre otras cosas porque nunca había fabricado coches eléctricos, con lo cual ha fabricado una cosa y la está vendiendo de determinada manera, y los demás están tratando de fabricar de vender una variante de un coche convencional, y realmente es otra cosa. Yo lo digo como usuario de vehículo eléctrico, y es otra cultura, es otra historia absolutamente distinta, aunque parezca igual, con 4 ruedas y todo eso. Vale, Proyecto Victoria, que lo ha comentado brevemente Raúl. Aquí también comentar, Victoria ha sido también el primer proyecto en el que hemos metido dentro del consorcio a una pyme malagueña. En los otros anteriores, por supuesto, nuestros subcontratistas son malagueños y demás, pero también muchas veces la financiación pública que utilizamos nos obliga aunque nosotros lo queremos, ¿no? Pero de todas formas nos obliga a contar, por ejemplo, con la universidad o con centros de investigación, y en esta convocatoria de ayudas en especial, además, había que contar con una pyme. Y además con cierto porcentaje del presupuesto, que me parece que es un plan de financiación muy interesante para que esa cooperación entre universidades y empresas de cualquier tipo también sea buena. Entonces éramos 8 empresas, 3 organismos de investigación, cogimos una línea real de la ciudad de Málaga, era la línea 16 que conecta al centro de Málaga esta es la zona de Marcity, la que hemos visto antes en fotos. Y entonces aquí establecimos un carril de recarga por inducción. Teníamos ya experiencia previa en Endesa con un proyecto europeo, el proyecto Unplug,
en recarga por inducción estática. Es decir, un coche perfectamente posicionado sobre una bobina, la bobina no se pisaba en ningún momento, el coche era uno pequeñito, de estos sin carnet. Era un modelo, un piloto muy, muy concreto, muy de laboratorio. Empezamos también a subir la potencia de transmisión. Cuando utilizamos potencias más altas tenemos más calentamiento. Y en sistemas de alta frecuencia y tan delicados como este, es un reto que teníamos que afrontar. Y además de utilizar altas potencias para que esas recargas fueran rápidas, tenemos la recarga en movimiento, que lo habréis visto en millones de noticias, que hay por ahí millones de libras, millones de yenes para desarrollar carreteras que permitan ese tipo de recarga. Nosotros hicimos un modelo sencillo, pero no por ello fácil, en la Avenida Imperio Argentina de Málaga, unos 200 metros, y entonces dijimos, vale, vamos a coger un vehículo, un autobús, que haga esa línea 16 que os he mostrado en Google Maps. Si yo recargo el autobús al principio cuando sale de la cochera de la MT, ¿cuánto me dura la batería? Si yo recargo cuando paro a lo largo del recorrido, porque sea una parada de regulación que dura 5 minutos o porque sea una parada en medio del camino y que dure 30 segundos o 40 segundos, ¿qué consigo? ¿Y si mi autobús se convirtiera en un tranvía? ¿Cómo funcionaría? Pues haciendo toda esa combinación, diseñamos ese carril con 10 estaciones de recarga. 10 bobinas, todas exactamente iguales, solo que con diferente funcionamiento. La primera de ellas, ubicada al principio del carril, simulaba una parada larga, una parada de entre 5 y 7 minutos, para hacerle una recarga fuerte al vehículo. Al final del carril teníamos la siguiente parada de la línea de autobús y ahí simulábamos una parada breve, 30 segundos, subida y bajada de viajeros y seguir con la marcha. Y en medio teníamos aquí un segmento con 8 estaciones de recarga, 8 bobinas, como digo, exactamente iguales que las otras, solo regulábamos con la electrónica el funcionamiento, para hacer una recarga dinámica. A la vez que el autobús se mueve, se va produciendo la activación de la bobina siguiente y la desactivación de la anterior, con un sistema GPS que tenía además una triangulación entre el vehículo y el principio y el final del carril. Hacíamos una triangulación para tener un error menor de 5 centímetros. Y además, el desarrollo principal que hicimos en este proyecto fue el sistema de control, porque cuando hacemos una recarga por inducción, como por ejemplo, los sistemas de recarga de móviles, lo podemos comprar hoy, tú tienes la placa y colocas el móvil. Ahí no hay posibilidad de desalineamiento ni de distancia en altura, sino que lo colocas encima y el error desaparece. Cuando vamos hablando de un autobús a lo largo de 200 metros que tiene posicionamiento GPS, el desalineamiento entre la bobina del suelo, que está enterrada, y la bobina del autobús es crítico. Sobre todo porque con los sistemas tradicionales, si me desvío, el sistema trata de encontrar, una bobina trata de encontrarse con la otra y de sincronizarse. Si me separo, la intensidad sube, saltan las protecciones y no se puede hacer la recarga. Es como un sistema que sería muy propenso a fallar. Nosotros lo que hicimos era que el sistema busca cada vez que pasas por encima de una bobina la frecuencia idónea. Es decir, como si sintonizamos una radio. Antes, bueno, las analógicas, soy muy moderno ya, pero si sintonizo una radio en la cocina, luego me lo llevo al salón, pues hay veces que tengo que darle un pequeño toquecito porque la frecuencia no es exactamente lo mismo. Pues eso es lo que hacíamos nosotros en milisegundos, en este sistema de recarga. De manera que cuando el autobús va pasando por cada una de las 10 bobinas, en cada punto, el sistema busca la frecuencia exacta de sintonía, ¿vale? Y ese era el sistema que hemos desarrollado en laboratorio con ayuda de la Fundación CIRCE de Zaragoza y que, volviendo a ese concepto de Living Lab, lo hemos montado en un autobús de una MT, de un operador municipal, y lo hemos llevado a la calle en condiciones reales. Este es el autobús. Es pequeñito, pero el hecho del tamaño es un hecho circunstancial porque cambiamos las baterías del vehículo, cambiamos el motor, le instalamos una bobina, como veis abajo, esos son los bajos del vehículo visto desde el foso, una bobina grande, y hicimos esa modificación porque era un vehículo eléctrico
que estaba presentando problemas y funcionaba a una tensión. El sistema que tenía embarcado el autobús era una tensión baja. Entonces nosotros trabajamos en tensiones más altas para que la potencia de la recarga sea mejor, ¿vale? Por eso hicimos toda esa transformación. Y ahora veis aquí una vista de todo el carril a todo lo largo, ¿vale? Las bobinas quedan a ras de suelo, ni se aprecian, pero aquí veis, antes de colocar la tapa, pues esto sería el cofre de hormigón con una plancha de aluminio que hace de contenedor, digamos, y aquí está la bobina. Va metido en un digamos, molde hecho con una impresora 3D, y aquí dentro están los arrollamientos de la bobina, ¿ves? Esta es la bobina por una cara y esta es por otra. Entonces, el autobús, cuando se acerca, el sistema de guiado coge el posicionamiento, hacemos esa sintonía para buscar la frecuencia idónea de funcionamiento, y luego, además, la velocidad y el giro del volante vienen controlados por una centralita. ¿Vale? Es hacer un vehículo guiado con esa sintonía, y lo hicimos, además, como veis, en campo. Yo, como comentario, no por interrumpir, sino por incidir en este proyecto. Este proyecto sí nos importó mucho a la ciudad de Málaga, porque eran proyectos donde ya había empresas locales trabajando. Y además no solo empresas locales, sino que aparte de Endesa teníamos Isotrol, que es una empresa de tecnología andaluza, pero tenemos a la empresa municipal de Malagueña de Transporte, la MT Malagueña de Transporte, la Universidad de Málaga y Mansell, que es una pequeña pyme, con lo cual estar en proyectos de esta envergadura y ya con el sector local o de la comunidad autónoma trabajando para ver tecnologías que puedan ser disruptoras de cara al futuro, pues la verdad que nos parecía absolutamente, por lo menos, nos entusiasmamos con ello, ¿no? Es decir, oye, y el ayuntamiento pues está echando una mano para que esto pueda ser una realidad aquí en nuestro territorio. Luis nos pidió una primicia, por lo menos, y Jaime va a darla. El próximo en el que estamos, bueno, no estamos hablando de inducción, estamos hablando de recarga mediante lo que sería un pantógrafo invertido, sería en suelo, ¿vale? Sería por contacto. No podemos decir todavía ni con quién ni cómo, pero bueno, pretendemos que en breve presentar este nuevo proyecto de demostración de un producto ya prácticamente comercial, pero para ser testeado también en la ciudad de Málaga. De alguna manera nos estamos posicionando estratégicamente sin quererlo, hemos arrancado, pero el tema de la movilidad eléctrica nos ha llevado a que, bueno, cuando casi a cualquiera se le ocurre algo, por lo menos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de probar que tenga que ver con movilidad eléctrica, pues casi bien aquí. Ahora estamos en un proyecto que no está Endesa, en este caso concreto. Como tecnológica potente está Tecnalia, que es vasca, y como suministrador potente está Irizar, que se ha convertido de ser carrocero a ser fabricante de vehículos eléctricos. Y entonces supone que el proyecto Lighthouse, el proyecto importante a día de hoy en Horizonte 2020, que es un proyecto Excel que tiene que ver con autoguiado, con vehículos autónomos, que es en lo que estamos ahora, son 60 socios, se llama Autodrive. Y bueno, estamos en ese proyecto, somos la única ciudad, somos la ciudad demo, y están, bueno, pues la Fraunhofer, el no sé cuánto, BMW, y toda esta gente, lo presentamos en Green Cities hace nada, con lo cual también nos está llevando a que nos hemos convertido en una ciudad a la que nos demandan el participar en este tipo de proyectos, y específicamente con movilidad eléctrica, pues la verdad que nos está yendo bastante bien, o sea que la cosa parece que va funcionando. Flexiciency es otro proyecto que estamos haciendo desde 2015 y seguimos haciendo todavía. Es también a nivel europeo, somos 5 ciudades demo y entre ellas está Málaga. Y aquí lo que buscamos es un modelo exactamente igual que hacíamos en Green Emotion, ese de roaming aplicado al vehículo eléctrico. Es decir, que tengamos, sea cual sea, el país de Europa donde esté un usuario, un proveedor, un operador de la red eléctrica, un desarrollador de servicios web, lo que sea, pues que pueda haber una interacción a nivel europeo. La Unión Europea tiene entre sus grandes objetivos pues mejorar esa competitividad, la transparencia, la igualdad de oportunidades, pues es el marco en el que trabajamos en este proyecto. Es decir, trabajamos con servicios de telecomunicaciones y puede un usuario beneficiarse en un país o en otro, se puede mover, vamos a aplicarlo a la energía. Es exactamente el mismo funcionamiento. Aquí lo que hacemos es que el Ayuntamiento de Málaga, que tiene más de 1.000 puntos de suministro en la ciudad de Málaga, pues ejerce el rol de cliente. Él es el usuario final de la energía en este proyecto.
Nosotros en el proyecto, además de tener ese rol de consumidor, tenemos roles de generador, que serían 2 microgrids, la de Tabacalera, que hemos visto que os hemos explicado en la foto de Centuol, y tenemos también otra en el Paseo Marítimo, donde, como hemos dicho, combinamos fotovoltaica, batería, vehículo eléctrico. Es decir, que no es simplemente un generador, sino que es una mezcla de almacenamiento, generación, consumo, V2G. Y luego, además, no van a ser domésticos, sino que van a ser oficinas del Ayuntamiento de Málaga, que van a tener unos dispositivos que le van a proporcionar al Ayuntamiento de Málaga directamente la información que tiene el contador. Es decir, salvando toda esa red de sistemas y de pasos regulados, de facturaciones y demás, le permitiríamos decir al Ayuntamiento, lanza una consulta a tu contador, como si pudiera leer en el display el numerito que tiene. Y no solo el numerito de energía, sino todas las variables eléctricas que un contador digital puede medir hoy en día. De energía reactiva, de potencia, de tensiones, de corrientes. Toda esa información la proporcionamos con estos sistemas. Y como digo, al final sería a nivel europeo, aunque es un proyecto de demostración, por supuesto, de innovación, pero la idea sería que el Ayuntamiento de Málaga, igual que hoy en día a nivel español, puede tener un servicio de una comercializadora de cualquier lado de España, incluso comercializadoras virtuales, que compran su energía en el mercado y se la venden al ayuntamiento, pues ya podríamos dar el salto a nivel europeo. Y que un proveedor de servicios o un comercializador te buscara a ti como cliente residencial o a una empresa o a un ayuntamiento y le ofreciera servicios, ¿no? Es como ampliar el mercado más allá de España y dar el salto a Europa. Y como digo, lo estamos haciendo en cinco regiones de Europa. Y luego ya por último, el que vamos a comentar para que quede también tiempo para alguna pregunta y demás. El proyecto Mónica simplemente ya quizás es un poquito más específico de redes, pero quería, aunque sea, hacer mención porque a partir de ese Smart City Málaga inicial que empezamos en 2009, desde Endesa Distribución estamos trabajando muy fuerte con el tema de telegestión, de esos contadores digitales y de sensores en la red, para que esa red que sea activa, bidireccional y realmente inteligente, pues lo sea, pero con realidad diaria, que no sea una zona demo y un proyecto demo, sino que realmente nuestro sistema y nuestros procedimientos como compañía eléctrica vayan evolucionando. Entonces, dentro de esa zona Smart City que hemos enseñado ya en un par de fotos, estamos trabajando con 56 centros de transformación y un lote aproximadamente de 10.000 clientes, ¿vale? Nuevamente, utilizamos instalaciones donde conviven usuarios reales. Aquí, bueno, veis un poco cómo se organiza. Lo que hacemos es, además de los contadores digitales que tienen los usuarios finales, en sus casas, en sus negocios y demás, colocamos sensores de tensión, de intensidad en los centros de transformación, ¿vale? No me voy a ir mucho al detalle, pero lo que conseguimos es tener cada 5 minutos o cada 15 minutos información detallada de todas las variables eléctricas a lo largo de nuestra red de media y baja tensión. Es decir, lo que estamos haciendo es, igual que se gobierna la red de alta tensión, en el caso de Endesa, con 1.500 subestaciones totalmente automatizadas y digitalizadas, queremos llevar ese modelo poco a poco a la red de media y baja tensión, para que la red de media y baja tensión sea, como decía, verdaderamente activa y esté preparada para todos esos usuarios que son consumidores de energía, que almacenan en sus baterías, que son capaces de interaccionar con el mercado, de hablar con el operador de la red, ¿no? Y bueno, datos reales que estamos recogiendo ya y eso me refería, ¿no? Que en el proyecto Mónica al final estamos reforzando ese papel para que está claro que estos primeros segmentos están muy automatizados en España, en Europa y en el mundo civilizado en general. Y luego en la red de media y baja tensión es donde estamos utilizando todos esos nuevos sensores, esos nuevos software para hacer esa gestión sin incurrir en sobredimensionamiento, en ampliar infraestructura, sino en invertir en inteligencia, en control, en comunicaciones, en automatización, ¿no? Así que... Pues listo. Pues muchísimas gracias. Hemos cumplido, ¿no? Gracias a vosotros. Hola. Muchas gracias. Yo creo que hay todavía 5 minutos para preguntas, intervenciones que queréis hacer. Hay por ahí una.
Hola, gracias. En realidad es una pregunta un poco tangencial, porque lo habéis mencionado muchas veces, pero creo que no lo habéis explicado. Creo que sé más o menos lo que es el concepto de Living Lab. No sabía yo que lo tenéis implementado allí. Si no estoy mal informado, se supone que es un marco de infraestructura y de colaboración para que puedan venir empresas tecnológicas y hacer experimentación in situ de nuevos productos. Y creo recordar que se pretende que incluya un modelo de ingresos sostenible. ¿Me podéis decir un poquito algo al respecto de cómo está funcionando? Cuando dices un modelo de ingresos sostenible, ¿a qué te refieres? Sí, porque tengo entendido que las empresas pagan por disfrutar de esa infraestructura para poder hacer esas pruebas de campo. Nosotros ahora mismo no lo tenemos así. Nosotros tampoco. ¿Vale? Nosotros ahora mismo tenemos a disposición, porque tampoco estamos pensando en empresas. Nosotros cuando hablamos del Living Lab, Endesa está utilizando, pero no estamos pensando más en la pequeña empresa local en el que los 4 que se han juntado y están en una oficina chiquitita que quieren desarrollar un prototipo de algo y que quieren probarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa que si me viene la empresa grande, oye, pues pruébalo tú también, ¿no? Entonces realmente lo que estamos es utilizando fondos, por ejemplo hemos tenido fondos de Red.es, en este caso concreto, para montar todo lo que es el Urban Lab, incluso parte de la infraestructura de comunicación, es decir, aquello que estoy probando, dónde lo lanzo, quién me concentra la información y dónde lo engancho. Con lo cual es que también hemos sido subvencionados como Ayuntamiento de Málaga para poner esa infraestructura precisamente para eso, ¿vale? Eso es un poco el concepto. No entramos ahora en la disquisición si es malagueña o no es malagueña, o si es un Endesa o es un Telefónica. Lo que nos interesa es generar ahí que haya ebullición, que haya movimiento y sobre todo que conceptualmente la gente no piense en automático, me tengo que ir a Madrid, me tengo que ir a Barcelona, me tengo que no sé cuánto, oye, que tienes por aquí también la posibilidad de hacerlo. Luego te puedes equivocar, es decir, que nosotros siempre decimos que la fórmula del empleo, de la riqueza, del mejorar la economía, esa no la tiene nadie, porque si no, coño, la aplicabas el algoritmo y todos seríamos cojonudos. O sea que al final vas un poco prueba y error con lo que la gente va haciendo, tú vas evolucionando y vas intentando que las cosas vayan funcionando y luego vas viendo un poco el resultado de aquello, ¿no? Es lo mismo que las famosas startups, pues unas dan con el clavo y otras no dan. Nosotros en Málaga tenemos unas cuantas que han sido capaces de sacar productos adelante, incluso otras que ha comprado Google y cosas de este tipo, ¿no? Y otras pues que se han pegado la torta. Pero bueno, por lo menos generar condiciones adecuadas para que las cosas se puedan desarrollar. No poner trabas de base. Es decir, es que no tengo dónde meterme, no tengo dónde probarlo y me cuesta un dineral hacer tal cosa. Entonces eso son como trabas de base. Luego ya, oye, si está el talento, bueno, ponemos los medios a disposición y si aquello sale adelante, pues magnífico. No sé si he divagado o te he contado. Vale. Diego, ¿quiere hacer una pregunta también? A ver, pensando en el título de la ponencia, ¿no? Que lo que pretendía, imagino yo, exponer es la colaboración público-privada necesaria. Yo creo que es necesaria. Totalmente. Y así incluso lo dicen desde Europa, ¿no? Endesa es una gran compañía, una multinacional, más allá de Enel, ¿no? Vosotros tenéis intervención directa en muchas zonas de España. Es una pregunta con trampa. Bueno. Me pongo la gafa, ¿eh? No. Esta colaboración público-privada, imagino que habéis buscado en muchos sitios, en muchos territorios, muchas ciudades. Sí. Y yo que conozca, salvo Málaga, en pocos sitios más habéis hecho estos proyectos. Sí. Y que no se atrevan, ¿eh? Que no se atrevan. Que no se atrevan. Ahí está la trampa. No lo hacemos por miedo. ¿Qué no habéis encontrado en otras ciudades? Sí. ¿Que habéis encontrado en Málaga? ¿O qué bueno encontrar en Málaga? Para que también Almería sepa en qué ámbito debe moverse para encontrar estos proyectos que son sumamente interesantes. Opinión personal mía, Málaga tiene el desarrollo de Smart City gracias, en cierta manera, a Endesa. Hablaba del tema también con Antonio, precisamente antes de entrar. Tú lo estás diciendo también en tu pregunta. Somos una multinacional. Entonces también muchas veces buscamos hacer proyectos que tengan impacto o que sean también fácilmente replicables en el escenario donde nos movemos, ¿no? Por lo tanto, claro, siempre se busca una ciudad grande donde la red, por ejemplo, en Málaga, nosotros hemos trabajado sobre prácticamente la 10ª parte de Málaga, pero fácilmente podemos replicar ese mismo modelo de Smart City Málaga, de Proyecto Mónica y demás, lo podemos replicar fácilmente. Igualmente, lo podemos llevar a ciudades de tamaños similares, un poquito mayores, un poquito inferiores. Quitando ese factor de impacto, ese factor también mediático, que se da también,
Nosotros lo que encontramos con el ayuntamiento es facilidad a la hora de hacer cualquier tipo de gestión. Y esto puede parecer que es secundario, pero en este tipo de proyectos una cosa que nos marca muchísimo es los plazos. Como veis, son proyectos de 4 años, de 3 años, incluso de 2, en el caso de Victoria. Y muchas veces tenemos que desarrollar la tecnología desde cero, hacer pruebas de laboratorio y luego llevarlo a campo. Si cualquiera de esos pasos se dilata demasiado, ya sea muchas veces por los procesos normales, por aprobaciones, por muchas veces autorizaciones múltiples que tiene la administración, igual que tiene una empresa grande, si ahí no hay una facilitación o una agilidad, los proyectos no se pueden llevar a cabo. Y nosotros hemos, y seguimos haciendo, proyectos en otros lugares de España que ni tienen tanta continuidad como una línea de trabajo, y también según qué proyectos, pues directamente no llamamos a otras puertas. Empezando también por esa masa crítica que también se va creando en lugares como Málaga. Porque habéis visto que toda la infraestructura se intenta mantener, se intenta aprovechar, se intenta continuar, complementar. Es decir, no cerramos la puerta, desmantelamos y regalamos los productos a la universidad, sino que siempre hay una continuidad. Y eso también implica permisos, autorizaciones, iba a decir post-mortem, cuando termina el proyecto. Porque también podría haber muchas autorizaciones que te puedan decir, vale, tú montas tu elemento, lo probamos, pero luego lo quitas y me lo dejas como está. Y es totalmente lícito. Pero también el Ayuntamiento de Málaga, en este caso, es el primero que nos dice, tú lo montas, pero nuestra prioridad es que lo dejes y que sea también una masa crítica en la ciudad. Entonces eso a nosotros, con la estrategia de innovación que tenemos en Endesa, casa perfectamente. ¿Abiertos a participar en otros lugares? Por supuesto, pero Málaga precisamente tiene los ingredientes idóneos de agilidad y de proactividad. Nosotros nos enteramos de alguna convocatoria, alguna propuesta de proyecto interesante y les preguntamos a ellos si quieren colaborar, si alguna empresa municipal le interesa, e igualmente en el sentido del ayuntamiento hacia nosotros, ¿no? Entonces, claro, es un modelo de colaboración que ojalá repliquemos en cualquier lado. Nosotros tenemos unidad de Living Labs dentro de Endesa como tal, que hasta hace un año no existía. O sea que... Yo no quería ponerte el compromiso de que... Más compromiso, ¿no? No iba por ahí. Lo que sí quería poner en valor sí. esa cooperación, esa colaboración y esa facilidad que de Málaga se está dando. Y que es el ejemplo, creo yo, para también otras ciudades pueda también será con Endesa o será con otra empresa, ¿vale? Y no tiene por qué ser, no quería ponerte el compromiso de que, claro, de que tú digas vamos a hacer, ¿no? Pero sí, y en cuanto al tamaño, no estoy tan de acuerdo contigo que Málaga sea por el tamaño, o sea, porque al final es verdad que se ha actuado en los distritos ya, o sea, que eso al final, esa agilidad la puedes tener en Almería, o sea, es verdad que la puede tener cualquier empresa en Almería o en Motril. De hecho, desde el clúster, y déjame que haga un poco de patria, desde el clúster tenemos proyectos también de Living Lab, de pilotos con Málaga. Y, por ejemplo, pues recientemente se le plantea también a Almería otro sobre movilidad, que si va todo bien lo podemos sacar adelante. O sea, creo que es más la cuestión de la facilidad, la agilidad, no por poner trabas por parte de la ciudad, que el tamaño. Sí, no, y he dicho tamaño y ahí he estado desafortunado. Pero no por tamaño, sino, por ejemplo, algo como las comunicaciones de la ciudad de Málaga han jugado a favor muchísimo para hacer este proyecto. Porque en la propia Endesa, nuestro departamento, estamos repartidos. Estamos en Sevilla, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en Italia. Por supuesto, ya hoy en día trabajas en remoto, no tienes que reunirte con la gente cara a cara. Pero esa facilidad de, oye, se viene un ingeniero para estar 2 semanas ayudando en el despliegue, se tiene que volver rápido, eso también es una facilidad que en el caso de Málaga ha sido un ingrediente, no tanto el tamaño, cierto es. Pero vamos, que hoy en día también las comunicaciones y demás, nosotros somos capaces de hacer despliegues en cualquier lado, ¿eh? No necesitamos tener a nadie in situ, ni estamos abiertos. ¿Estos señores querrán comer? Sí, Javier, te quería comentar, en finales de 2016, formo parte del grupo de trabajo del Ayuntamiento de Almería. En el que estamos un poco, pues ya sabes, ¿no? Un poco desarrollando
o intentando meterle un poco la cabeza en estos temas. Yo personalmente trabajo en el área de movilidad, ya te lo he comentado en el desayuno, y en su momento, a finales de 2016, estuve un poco estudiando un poco cómo está el mercado en cuanto a la posibilidad de implantación de vehículos 100% eléctricos en el servicio de transporte urbano colectivo. Lo que estuve estudiando en ese momento es que los sistemas de pantógrafo están bastante desarrollados. De hecho, nuestro operador ALSA tiene autobuses VANSI operando ya en diversas ciudades y autobuses estándar de 12 metros, o sea, de más capacidad y de más necesidad energética. Sin embargo, en ese momento sí que vi que los temas de inducción estaban todavía como en una fase como muy primaria, ¿no? O sea, está todavía todo un poco por desarrollar. Sí. Y te quería preguntar, porque lo has tocado de forma muy... lo que estáis trabajando ahora mismo en la prueba esta en este vial, o sea, ¿qué conclusiones estáis obteniendo? Y por acabar, quiero decir... para un autobús estándar de 12 metros, 90 vehículos, o sea, personas de capacidad, estaríamos en condiciones de poder operarlo en líneas de 18 kilómetros, 20 kilómetros, de forma eficiente. Es verdad que todas esas soluciones de pantógrafo, las que van por contacto, están ya en unas tensiones de trabajo altísimas, 400 kilovatios incluso. Entonces, potencias de recarga. Entonces, en muy poquito tiempo, la batería se carga muchísimo. El inconveniente que tiene ese tipo de autobuses, bueno, inconveniente, pero que se puede, por supuesto, gestionar, es que necesitan mucho espacio de baterías. Y eso también es mucho peso. Entonces, mover ese peso hace que el consumo por kilómetro del autobús aumente y es un círculo vicioso. La ventaja que le vemos a los sistemas inductivos es que la cantidad de batería necesaria se reduce, porque se aumenta el número de recargas a lo largo del trayecto. Sí que es verdad que, como en aplicaciones de inducción estamos en el umbral de los 50 kilovatios, estamos ahí investigando sistemas de refrigeración para poder conseguir potencias mayores, pero claro, un sistema como Victoria ni tiene refrigerantes ni tiene partes móviles, que eso consideramos también que es de los puntos fuertes del proyecto, porque lo hace más barato y más fácil de mantener. Hay sistemas de inducción que posicionan la bobina con un brazo robótico, entonces todas las partes móviles al final son más complicados. Y el uso de refrigerantes con esas tensiones y potencias pues también obliga a aislamientos muy caros. Lo que sí como conclusión hemos sacado es que probablemente la inducción sea más competitiva en recorridos cortos y en pendientes desfavorables, porque precisamente en esos momentos de pendientes, cuando el vehículo está consumiendo una potencia más alta, es decir, se consume la batería más rápido, y tener una ayuda externa pues hace que el consumo de batería realmente ahí se combata muy bien, ¿no? Se complemente muy bien. Nosotros, como cifras de desarrollo, o sea, como para hablar de rentabilidad, viabilidad y eso, todavía no las tenemos. Pero lo que sí tenemos con pantógrafo, parecido al sistema que comentas de ALSA, sí tenemos una línea en Barcelona en explotación. El operador urbano de Barcelona tiene una línea con pantógrafo. ¿Perdón? Sí, en operación. Y además el Ayuntamiento de Madrid el año pasado, si no me equivoco, sacó a licitación una línea que tenía que ser con autobús eléctrico recargado por inducción. Solamente por inducción, no contemplaba otra alternativa. Y no sé al final si ganó Bombardier con otro más. Nosotros nos presentamos, pero nuestra tecnología todavía no está en fase industrial. De hecho, es un desarrollo que se diferencia por muchos avances que tiene, pero todavía no estamos en un paso industrial. Pero sí que es verdad que si hablamos de recorridos largos, autobuses de 12 metros y autonomía, el sistema de recarga por pantógrafo es más competitivo a día de hoy. Si son trayectos un poquito más cortos y perfiles desfavorables, inducción. De todas formas, a ver también cómo va a evolucionar la tecnología. Aunque estemos fuera de tiempo, ¿alguna intervención más que queráis hacer? ¿Vosotros sois el curso? ¿Queréis hacer una pregunta más? ¿No?
Bueno, pues Jaime, Raúl, muchísimas gracias por vuestra presentación Gracias. tan divertida y tan ilustrada y tan amena. Así que muchas gracias. Gracias.